Presidente Uribe, doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por la invitación, doctor Carlos Holmes, y bueno, qué honor estar en este escenario en mi calidad de persona a la calle, gente que se encuentra desencantada, de ciudadana que se siente tratada como ninguneada, no solamente porque no estoy en capacidad de pensar, sino además porque seguramente tenemos malas intenciones y somos enemigos de la paz. No soy abogada, advierto, ni tampoco especialista en derecho internacional. Soy una víctima más, como millones de colombianos que hemos tenido que soportar una violencia insoportable. Y voy a explicarles por qué me siento como una ciudadana tratada con desdén. Pero bueno, en mi calidad de constituyente primario, les agradezco que me hayan dado la oportunidad de expresarme. Primero, ¿por qué el desprecio hacia el ciudadano en una democracia? Primero, lo que nos dijeron, ustedes no están en capacidad de informarse sobre lo que estamos discutiendo en su nombre y lo que estamos negociando en nombre de ustedes. Ese fue el mensaje. Pero no solamente para los colombianos, era lamentable escuchar unos parlamentarios emocionados dando declaraciones en Hora 20 que decían, nos contaron, nos encontramos con Chatterton y nos contó que va muy bien, y nos encontramos con unos nicaragüenses y nos contaron que vamos muy bien. ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de parlamentarios renuncian a que se les informe lo que se está negociando en nombre de la democracia colombiana? Me parecía sencillamente doloroso y vergonzoso, y que precisamente ese tipo de personas que estaban negociando en nuestro nombre, hubiera muchos extranjeros, porque se estaba también poniendo en riesgo todos los temas de soberanía, de límites, los venezolanos, los nicaragüenses, los ecuatorianos, todos estaban mejor informados que cualquiera de los colombianos capacitados, como le pregunté recientemente, como un doctor Jaime Castro, un doctor Carlos Holmes. Ninguno de ellos en ningún momento fue consultado sobre absolutamente nada. Otro punto, ¿por qué se sentían ninguneados? Porque a las víctimas no se les consultó nada, no hubo interlocución. Y aquí voy a hablar sobre las trampas del lenguaje. No es cierto que las víctimas estuvieran en el centro de esta negociación, y les voy a contar por qué. Porque a las víctimas de las FARC se les mimetizó, se les desapareció, se les escondió, se les disimuló, no se les dio interlocución, doctor Leiva. Desaparecieron entre las víctimas de Estado, las víctimas de paramilitarismo y víctimas del ELN, víctimas de otros sectores. Ojalá algún día se escriba la verdad sobre este proceso para que ustedes sepan cómo logramos que fuera el general Mendieta, cómo logramos que fueran las personas del Club El Nogal, cómo logramos que fuera la representante de los ganaderos, porque Naciones Unidas en alianza con las FARC, el mismo gobierno pidió ayuda en un momento dado, porque no lograban convencer a Naciones Unidas de que el general Mendieta era una víctima. Esa pelea le dimos internamente, víctimas visibles, con unos costos altísimos porque quedamos por fuera de cualquier tipo de participación. Es decir, se hizo la propaganda internacional, las víctimas están en el centro, pero quienes estuvieron en el centro, quienes fueron los interlocutores, fueron las víctimas de Estado, las víctimas de paramilitarismo y las víctimas de otros actores. Cada que se habló de las víctimas, quienes salían a dar declaraciones eran Iván Cepeda, Piedad Córdoba, de otros actores sencillamente. Las víctimas de las FARC jamás, como las víctimas de los otros actores, tenían los antecedentes de organizaciones muy sólidas. Las víctimas de las FARC se organizaron el año pasado en la confederación que lideró la senadora Sofía Gaviria, 43.000 víctimas. Durante todo un año yo traté de ayudarles a encontrar una interlocución con el presidente de la República, la cita fue cancelada en varias ocasiones. Vieron primero la foto con Timochenko que con ellas. Luego le enviaron al presidente 33 puntos sobre los que querían intervenir, opinar. Todo esto fue desconocido. Entonces, también como persona que ha escuchado víctimas durante 14 años, puedo decir que es falso que las víctimas estuvieron en el centro de esta negociación. Otro punto, vienen y nos anuncian el plebiscito, pero lo promocionan los medios de comunicación y dicen, es que es mejor el sí o el no porque es que el ciudadano no está en capacidad de pensar. Que me digan a mí como ciudadana de la calle que soy lo suficientemente bruta, que estoy capacidad de decir si quiero que el delito del narcotráfico sea conexo o no, si quiero que los miembros del tribunal sean elegidos por las FARC y el gobierno o no, que no estoy en capacidad de pensar, es un profundo desprecio como constituyente primario. Y como si fuera poco, me rematan
cuando me dicen que sacan el comunicado sobre lo acordado en justicia y sobre lo acordado en el tema de víctimas, y el mensaje que nos mandan es: vamos a manejar, nos manipulan el lenguaje, porque es un lenguaje, era más claro el comunicado del 23 de septiembre. Este es un lenguaje que esconde, es un lenguaje que hay que leerlo por lo que lo dice, por lo que dice, por lo que manipula, por lo que omite, por lo que juega, etcétera, etcétera. O sea, es un lenguaje utilizado como arma de guerra supuestamente para alcanzar la paz. Yo como ciudadana me siento muy mal. Y de remate, entonces, a pesar de haber dedicado 14 años de mi vida a las víctimas, de haber sido pioneros en proponerle a los partidos políticos que hiciéramos una ley de víctimas, de haber hecho cantidad de reuniones con víctimas de todos los actores armados, de haber luchado por esta causa, entonces, ¿dónde queda uno inmediatamente satanizado? Enemigo de la paz. Yo no soy enemigo de la paz, soy una ciudadana, soy un constituyente primario que por las víctimas y por mi hijo que está acá, no me pienso volver a quedar callada en Colombia. Presidente Uribe, yo sí quiero darle las gracias, porque se supone, a usted le decía que usted en el tema de víctimas no era demócrata y no era partidario de la ley de víctimas, ustedes le veían un gran problema económico, pero en su gobierno, organizamos los congresos internacionales sobre víctimas del terrorismo con la presencia del actual rey de España, escuchamos 1.600 víctimas, tuvimos fondos para funcionar, nos movimos en escenarios internacionales, y teníamos diferencias, porque nosotros hablábamos de víctimas, de agentes del Estado. Pero sí se dio esa interlocución democrática que no se da hoy con el presidente Santos, porque es que uno necesita saber que lo tratan bien. Le pongo el ejemplo, usted ha podido tener una interlocución fácil con el doctor Álvaro Leiva porque tiene maneras y porque es posible conversar con él. El desdén que el presidente Santos siente por todos nosotros es la razón por la cual la gente, el 80% de la gente le dice no, porque ese desdén se siente, ese desdén es política. Pero que fuera solo de usted. ¿Solo de qué? Bueno, sí. También problemas de dicción y problemas cerebrales de comprensión. Entonces yo estaba muy triste y estuvimos en unos escenarios juntos, pero dije, ¿cómo así que triste? Si es que yo he trabajado con víctimas 14 años y a mí nadie me puede legitimar y así sea como constituyente primario, tengo también derecho a decir lo que me da la gana. Y por mi hijo, él tiene derecho a vivir en un país donde seamos escuchados y si se está rediseñando el país y nuestras estructuras institucionales, tenemos todo el derecho a participar. Y Venezuela me consoló porque finalmente el pueblo se hizo oír. Aquí el pueblo no piensa, la gente no está en capacidad de decidir ni pensar. Entonces dije, bueno, si los hombres llegan al Estado con unos derechos que les corresponden por el solo hecho de ser humanos, si son derechos naturales anteriores al Estado al cual se llega para defenderlos, si por consiguiente no vienen del Estado y este debe reconocerlos y defenderlos, y en consecuencia nos corresponde a las personas establecer las reglas fundamentales de convivencia, es decir, hacer la Constitución. Quien hace esa Constitución es el que se llama constituyente primario y como demócratas creemos que el constituyente primario es el pueblo y con ese derecho, como el Estado se creó para servir al hombre y no el hombre para servir al Estado, pues en este momento ya me siento una ciudadana empoderada que no se va a quedar más callada. Todo este conjunto de arbitrariedades no se han dado solamente en el terreno político, decía el doctor Leiva que siente una desilusión muy grande por la ignorancia de los colombianos, pues cómo no íbamos a ignorar las cosas si nunca nos las contaron y nos dijeron que no estábamos en capacidad de analizarlas. Dice también que la paz es un bien supremo, ¿sí? Pero yo recuerdo, y la justicia, es que bienvenida a la paz, bienvenida a la reconciliación y da hasta coraje tener que decir eso, porque es que somos amigos de la paz. Pero ¿quién dijo que la paz estaba por encima del derecho a la vida, que es lo que nos están diciendo? O en el tema espiritual, porque yo soy católica, creo en la espiritualidad como camino de sanación, creo en lo que dijo el Papa Francisco, que Colombia se tiene que convertir en un hospital de campo en cada iglesia
para que se encuentren víctimas y victimarios de corazón a corazón, se miren a los ojos y propicien esa reconciliación que el mundo necesita. Pero también recuerdo que Juan Pablo II dijo, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Y si estos acuerdos implican tácitamente que las víctimas colombianas renuncien a sus derechos, pues no hay derecho. ¿Cómo así? Que justicia, pero poquita, verdad, pero la que nos van a crear ellos la verdad, reparación, pero con plata a los colombianos mientras ellos construyen escuelitas. No entiendo. Volviendo a estos temas, voy a botarles unas cosas sobre las trampas del lenguaje que he identificado. Cómo se ha utilizado la manipulación del lenguaje que está en cualquier tratado sobre el tema de terrorismo, de violencia y cómo lo instrumentalizan los diferentes grupos armados en el mundo. Entonces, a uno le enseñaban que proceso de paz era para paz, ¿sí? Que castigo era castigo y no sanción, que secuestro cuando el general Mendieta y ellos estuvieron secuestrados, el secuestro de policías y militares, es la trampa del lenguaje para encubrir el hecho. Y ahorita en estos textos que hemos estado leyendo y que ellos tuvieron 3 años y nosotros apenas llevamos unas horas, pues se habla de aprehensión de combatientes y es el estado en que cambió el lenguaje, ¿sí? El acuerdo alcanzado hay que leerlo por lo que dice, por la forma como lo dice, por lo que no dice, por lo que omite, por lo que esconde, por la disociación entre lo que sale a decir Humberto de la Calle. No habrá indultos para delitos de lesa humanidad, pero no dice que esos delitos de lesa humanidad no se llama castigo sino sanción y que lo van a pagar haciendo una escuelita y que mientras Timochenko, por ejemplo, hace la escuelita, si quiere hacer proselitismo político lo puede hacer, se puede hacer elegir, va a pagar el resto de su sanción en el Senado de la República y va a legislar para el resto de los colombianos. Yo no lo entiendo. ¿Se blanquea el narcotráfico? Pues, ¿será que lo van a blanquear todo? No entiendo. Se va a convertir en delito conexo al delito político. Estamos todos preocupadísimos por el Tribunal de Justicia, que cobijará por igual a militares y a guerrilleros, a sociedad civil. Los militares quedaron en igualdad de condiciones frente a quienes tomaron las armas de manera ilegal. El delito de secuestro de militares y policías que fueron torturados en la selva por largos periodos de tiempo pasa a convertirse en aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares y será objeto de indulto en una ley de estas facilidades habilitantes que le dimos al presidente. Yo me hago la siguiente pregunta y les pido el favor a los estudiosos, porque yo no soy abogada. ¿Por qué no estudiamos más bien que todo este peso recae no es en el Tribunal de Justicia, sino en la Comisión de la Verdad? Y la Comisión de la Verdad va a operar de la siguiente manera: por 11 comisionados y para su escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. Los comisionados y las comisionadas serán elegidos por un comité de escogencia. Este comité estará compuesto por 9 integrantes. El gobierno y las FARC, de común acuerdo, seleccionarán a través del mecanismo que acordemos 6 de los integrantes del comité de escogencia. Los 3 integrantes restantes serán los delegados de las 3 personas u organizaciones que acordemos las FARC y el gobierno en la mesa. Entonces, juntémonos para que vamos a crear la comisión de acuerdo para que sea la comisión encargada de escogencia que va a terminar haciendo. ¿Y qué pasa cuando nuestros militares se presenten ante esa comisión de la verdad? Las FARC se van a presentar en grupo. Pero cuando se presente un militar, yo quiero hacerle la siguiente pregunta, no lo pueden hacer en grupo. ¿Qué pasa si se presenta un grupo de militares? Pues se está reconociendo una responsabilidad institucional. Eso no es debilitar, la traducción de confianza de lo que les acabo de leer para elegir la comisión de la verdad. ¿Qué quiere decir el gobierno cuando afirma que una ley de amnistía determinará de manera clara los delitos amnistiables e indultables y los criterios de conexidad? ¿Se va a estudiar la conexidad del narcotráfico, del secuestro? Sí, ya hemos ido entendiendo que sí. ¿Esto quiere decir que con la nueva ley habilitante el presidente de la República va a indultar? Las FARC hablan de responsabilidad colectiva, ya eso se los había mencionado. Que nos expliquen bien qué es la teoría de contexto, que nos expliquen cómo es, que nos expliquen cada una de estas cosas, porque como ciudadana yo tengo derecho a saber y exijo mi derecho y peleo por ese derecho.
Y sigamos con el lenguaje. Yo no sé, ya me pasé, no. Bueno, hace muchos años, como en el 2001, con un grupo de periodistas decidimos investigar que cómo usaban el lenguaje las FARC, el ELN y los paramilitares, y publicamos este libro. Son entrevistas directas con Cano, con cada uno de ellos preguntando qué es opinión pública para usted, qué es terrorismo para usted, qué es, y les prometimos a todos que no los editábamos. Entonces aquí está la clave. Entonces quieren decir, ¿saben dónde reside la democracia y por qué todos los ciudadanos que tengamos alguna objeción vamos a terminar desaparecidos en esta democracia? Reside en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en Colombia, salvo contadas excepciones, se han silenciado. Y silenciaron a las víctimas de las FARC durante estos 3 años de negociación. Absolutamente desaparecidas. Y ya Juan lo había mencionado, y pues ya se ve que es público, lo de los 20.000 millones de pesos por medio, ¿no? Para hacer la pedagogía de la paz. Y mientras tanto, ¿qué se decía en esto? Hay que leerlo y saber qué decía. Las FARC decían, se necesitan medios de comunicación. Si perdemos la plaza pública moderna que son los medios de comunicación, pues cierre y váyanse porque no hay nada que hacer. Y ya se pactó que ellos tendrán esos medios de comunicación comunitarios, locales, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos dispuestos a renunciar a esos principios y en ese momento les leo una frase de Rafael Pardo cuando hicimos este libro que decía, refiriéndose a Pastrana y a las conversaciones, las diferencias del lenguaje gubernamental se percibieron como contradicciones, como intentos de ocultar algo o de orientar a la opinión pública hacia un determinado sector, lo que están haciendo con nosotros. Y uno de los problemas que tuvo el proceso de paz del presidente Pastrana fue la falta de unidad en la comunicación gubernamental. Sin medios de comunicación no hay nada que hacer. Es lo único, porque en este momento es aplastante y la gente no va a tener el derecho a decidir qué quiere o qué no quiere y todos estamos, ahí sí que estamos a puertas de que desaparezca esta democracia. Y perdone, presidente, voy a pedirle un permiso, ¿sí? Me lo da, pero voy a decirles los errores que yo les he visto como ciudadana a ustedes. Usted no pide permiso, menos a mí. Pero quiero decirles lo que he observado, lo que les he observado porque me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Todos los líderes tienen derecho a tener unas características particulares, pero lo que hay que imitar de esos líderes es el liderazgo y no esas características de personalidad. Y doctora María del Rosario, me acuerdo mucho de José María Escrivá de Balaguer, ¿sí? Que era un tipo brillante, pero con una personalidad tan compleja, tan mandón, tan insoportable a veces, que muchos de sus seguidores en el mundo creían que tenían que, era muy arrogante. Yo lo estudié, Escrivá, yo no estoy hablando de usted. Yo ya le digo, que creían que tenían que imitar a Escrivá. Entonces uno se encontraba cantidad de gente del Opus con los dedos señalando, acusando, viéndoles pecados a los demás. No, en vez de imitar un pensamiento. Yo he dicho, y lo he escrito, por eso se lo voy a decir, ¿sí? De que su manera de ejercer el gobierno y su personalidad fueron una sola, porque no se puede analizar una sin la otra. Gobernó en vitrina, visible a todos los colombianos, ¿sí? Porque fue muy fácil leerlo, por lo que dijo, por lo que hizo, por la manera como lo dijo, hasta por sus omisiones, por sus equivocaciones. No compartimentaba información y suelta todo y los revienta cuando puede, ¿sí? Cuando se esforzaba en ocultar sus emociones, le salían letreritos. Yo aquí mirándolo sé cuando está molesto, es muy fácil. Nos acostumbramos a verlo enfurecido, desconcertado, paternal, sereno, implacable, arbitrario, pero jamás indiferente. Y primario. Pero lo que no pueden imitar los demás es eso. No pueden imitar eso, tienen que ser más serios, profundizar más, producir más documentos, hacer una oposición más seria, investigar más. Hay miles de temas en Colombia, pero si todos salen primarios, por eso los pullan por todos los lados. Y es tan fácil
provocarlos en el Congreso de la República y les pido disculpas. ¿Sí? Se ha visto una oposición inmediatista, reactiva y defensiva, pero no ha tomado la delantera en nada. Los tienen medidos. Es que a mí me da, le voy a decir una cosa bien horrible, aunque me regañe el doctor Leiva después, pero me da hasta pesar cómo los han tenido entretenidos mientras salía el acuerdo especial, que es un acuerdo que es una cosa, para formar parte de lo que llaman un acuerdo especial, que no tiene marcha atrás, que no tiene refrendación, que es vinculante, todo lo demás que pasa en Colombia, saludo a la bandera. ¿Qué se puede hacer? Medios de comunicación, hay que moverse y y mire, doctor Oscar Iván, también se lo digo porque una amiga mía me pidió el favor que fuera a visitar a Diego Palacio. Yo no soy amiga de él, no lo conozco, no nada. Estuve 3 horas y salí en una furia. Yo, por Dios, pero ustedes esperando la legalidad, se está hablando de crímenes de lesa humanidad, se está hablando, el presidente sale y dice que tiene un cheque para pagar y comprar conciencias y ustedes en la cárcel. Yo tendría a todas las mujeres de ustedes en la calle, porque eso no es así. O la imagen del hijo de Uzcategui colgado por una ventana mientras está diciendo que los delitos de lesa humanidad no van a perder sus derechos políticos, etcétera, etcétera. Por Dios, es que hay que pensar en el ciudadano común y corriente, hay que hacerle pedagogía, no se le pueden mandar esos mensajes. Yo no quiero que mi hijo crea que en Colombia portarse mal paga. Y si toca luchar por tus derechos, lucha. Y perdón por todo lo que he dicho.